Hoy. Ahí está, nos avisó que ya está grabando. Entonces, muy buenos días y bienvenidos a todos ustedes a esta, la octava y la última clase de nuestro curso, Las Enseñanzas de Jesús, el Dios verdadero. Se nos fue volando el tiempo, pero así es cuando estamos aprendiendo juntos sobre el amor de Dios para nosotros, quién es y lo que hace para nosotros. En esta última clase vamos a enfocarnos en la última parte del credo apostólico, donde habla del perdón de pecados y la vida eterna. ¿Qué enseña la Biblia sobre esos temas? Y vamos a comenzar entonces con una oración, pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por el amor inmerecido que nos has mostrado en la gran obra de salvación. Ayúdanos a apreciar tu gracia más y más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Ok. Vamos a comenzar con unas preguntas de repaso entonces. Y les voy a avisar de antemano que yo creo que las primeras cuatro preguntas aquí van a estar parte del proyecto final. Algunas son preguntas de repaso que ya hemos hecho anteriormente en este curso, pero aquí pueden prestar atención y tomar unos apuntes si quieren ahorrar un poco de trabajo más después cuando están haciendo el proyecto. La primera es esta. ¿Cuál es nuestro estado natural sin Dios? Espiritualmente, ¿cómo nacemos en el mundo? ¿Cuál es nuestro estado natural sin Dios? Excelente. Muchos están listos con esta respuesta. Vamos a ir con la primera mano que se levantó. Ángel Lara, por favor. Ángel Lara. Sí, pastor, muchas gracias. Bueno, estábamos antes sin conocer a Dios, estábamos muertos en el pecado, ciegos espiritualmente y éramos enemigos de Dios. Excelente, muchas gracias. Entonces, sí, en una clase anterior habíamos dado versículos bíblicos que apoyan eso, que dicen que somos muertos por naturaleza, ciegos espiritualmente, enemigos de Dios. Muy bien. Ok, entonces aquí el resumen del video hoy. Estamos muertas en nuestras ofensas y pecados. Somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Igual que un muerto no puede hacer nada para cambiar su situación, ni puede levantar un dedo para rescatarse a sí mismo. Así éramos nosotros en nuestro estado natural. Naciendo pecaminosos nos era completamente imposible salvarnos a nosotros mismos. Ni aún pudimos tomar una decisión de creer en Jesús. Todo eso viene de Dios, es su regalo hacia nosotros. También mencionó Ángel muy bien que la Biblia dice que somos ciegos y enemigos de Dios por naturaleza, que enfatizan que la salvación tiene que venir 100% de parte de Dios. Bien, la siguiente pregunta entonces, ¿cómo fue la vida de obediencia de Jesús? Una sustitución. ¿Cómo fue la vida de obediencia de Jesús? Una sustitución. Ok. Muy bien, vamos a ir con Ángel Otero. Vi su mano primero. Ángel Otero. Sí, a través de la vida perfecta de Dios, su muerte y su resurrección, se convirtió en el sacrificio perfecto y en nuestro sustituto, porque era la única manera que podía acercarnos a Dios Padre. Dios Padre no tolera el pecado. La única manera que podíamos ser perfectos era a través de la vida perfecta de Dios, por eso, de Jesús. Por eso se convirtió en nuestro sustituto para nuestra salvación. Excelente. Muchas gracias por esa buena respuesta. También Juan Bautista levantó su mano. Juan, ¿quería agregar algo allí? Sí, pastor, como dijo primeramente el hermano, que, o sea, Jesús tuvo una vida perfecta, vivió una vida perfecta,
Pero además de eso, él fue 100% hombre, y como él también fue 100% Dios, por eso él pudo ser un sustituto para nosotros. Porque no solo con la vida perfecta, para él poder vivir una vida perfecta sin pecado, tuvo que ser también 100% Dios. Y por eso él fue nuestro sustituto. Ok, excelente. Gracias por compartir, agregar ese detalle de necesitamos que fuera Jesús 100% Dios y 100% hombre en una sola persona para ser nuestro sustituto y salvador. Muy bien. Unos puntos para resumir esto entonces. Muchas veces pensamos solamente en la muerte de Jesús como nuestro sustituto, siendo el acto de nuestra salvación. Él murió bajo el castigo de nuestros pecados para rescatarnos de ese castigo, para ganarnos perdón para todos nuestros pecados. Pero la Biblia dice que de hecho toda su vida Jesús estaba obedeciendo a Dios en nuestro lugar para ganar nuestra salvación. Jesús vivió la vida perfecta que no podíamos vivir. Para estar bien con Dios necesitábamos un récord de obediencia perfecta de toda la vida. Y nosotros, por ser pecadores, nos era imposible alcanzar eso. Pero Cristo vino al mundo, se hizo uno de nosotros para hacer ese trabajo en nuestro lugar. Y luego, por fe, nos regala el crédito por haberlo hecho. Jesús nos da toda su perfección y todas sus buenas obras. Dios lo acredita a nuestra cuenta espiritual por medio de la fe en Cristo. Por eso tenemos un registro perfecto ante nuestro Padre en el cielo. Solamente voy a dar unos 2 ejemplos para ilustrar este punto importante. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de David y Goliat? Sí, pastor. Sí, ahí todo el ejército de Israel estaba acampado en un lado de un valle y el ejército de Filistia estaba al otro lado, el enemigo, y salió ese gigante Goliat todos los días para burlarse de Israel y de su Dios, y nadie podía enfrentarse a él. Pero David, sí, David salió y pues claro, con la ayuda de Dios, él derrumbó a ese gigante, ganó la victoria. Pero la victoria no solo se la ganó por él mismo, ganó la victoria por todo el ejército de Israel con eso. Ese fue el reto, ¿verdad? Que si alguien podía ganar a Goliat, entonces el ejército de Filistia iba a rendirse. Así que un hombre hizo el trabajo, David, pero todo Israel disfrutó de la victoria. Y es semejante con Jesús, con su obediencia perfecta en nuestro lugar. Él es el quien vivió la vida perfecta que no podíamos. Él hizo el trabajo. Desde su nacimiento hasta su muerte nunca pecó. Toda su vida guardó todos los mandamientos de Dios. Pero lo hizo para regalar esa victoria a nosotros, para darnos su santidad. Y ahora sus obras, su obediencia nos cubre para que Dios no mire nuestros pecados. Y un comentario más. Por eso es tan alentador leer la historia de la vida de Jesús y ver su obediencia, no solo como un ejemplo, sino como nuestra salvación. Por ejemplo, a los 12 años, Jesús fue al templo y ahí él estaba escuchando la palabra de Dios y haciendo preguntas. Era el perfecto estudiante de la Biblia. Y eso nos trae consuelo, porque nosotros no hemos sido perfectos estudiantes de la Biblia. Yo a los 12 años a veces me distraía en la iglesia, a veces no escuchaba, pero Jesús lo hizo en mi lugar. Así que ahora su santidad cubre esos pecados míos. Ahora Dios me mira como el estudiante perfecto de la palabra de Dios también, porque Cristo hizo eso por mí. Ok, hasta allí entonces.
Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Si alguien tiene preguntas sobre estas preguntas de repaso, pueden hacerlas después de todas. La siguiente pregunta es, ¿por quién murió Jesús? ¿Por quién murió? María levantó su mano. María, por favor. Dice que por todos los pecados del mundo, de todas las personas y en todos los tiempos. De todos los tiempos. Excelente. Muy bien. Sí, la Biblia enfatiza ese punto muchas veces. Jesús murió por todos los pecados de todas las personas de todos los tiempos. Él pagó el precio total. Por eso dijo consumado es en la cruz, ¿verdad? Consumado es, significa lo hice todo. Pagué toda la deuda que ustedes debían. Ok, muy bien. La siguiente pregunta entonces, ¿qué declaró Dios en la muerte de Cristo? ¿Qué declaró Dios en la muerte de Cristo? Juan Bautista levantó su mano. Juan Bautista, ¿quiere contestar esta pregunta? Sí, pastor, con la muerte del Señor Jesucristo y con su resurrección, el Señor declara inocente a toda la persona de todos los tiempos en el mundo entero. Ok, excelente. Dios declaró al mundo inocente con la muerte de Cristo. Sí, hay algunos versículos bíblicos que enseñan eso claramente, que en la muerte de Cristo y confirmada o comprobada con su resurrección, Dios declaró a todas las personas inocentes ante Él y perfectas a sus ojos. Vemos, por ejemplo, Romanos 3, 23 y 24. Ahí dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia. Todos están incluidos en esa justificación que Cristo ganó. Dios declaró inocente al mundo entero cuando Cristo terminó su obra en nuestro lugar. Otro versículo que enseña eso es 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19. Pablo dice que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados. Ahí está la declaración de inocente, ¿verdad? Sin tomarles en cuenta sus pecados. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados. Bien. Ok. ¿Qué nos conecta? La siguiente pregunta. ¿Qué nos conecta con la bendición de salvación de Jesús? Porque a pesar del hecho de que Dios declaró inocente a todo el mundo cuando Cristo terminó su obra salvadora, eso no significa que todos van a ir al cielo. ¿Qué es lo que nos conecta a esa bendición de la salvación que Cristo ganó por todos? Sí, Ángel Lara levantó su mano. Ángel. Sí, pastor, muchas gracias. Bueno, dice que a través del Evangelio, el Espíritu Santo da fe en Jesús a las personas. Y yo digo que aquí bien explicado está que nos tenemos que aferrar a las promesas de Dios por medio del Evangelio, porque no todas las personas irán al cielo, sino que las que seguimos la palabra del Señor y cumplimos la palabra en el Señor. Y sabemos que aún sin ser merecedores, por gracia y por amor, somos apartados para Él. Ok, sí, un poco de cuidado. Es cierto que queremos seguir a Jesús y cumplir con la palabra, pero como usted dijo, en eso no depende nuestra salvación, ¿verdad? Esa salvación es por gracia y viene por medio de la conexión de la fe en Cristo Jesús. Juan Bautista quería aportar algo aquí también. Sí, pastor, usted como dijo, lo que nos conecta a la bendición es que por medio del Señor Jesucristo, la fe en el Señor Jesucristo. Excelente, sí.
Es la fe en Cristo que nos conecta a Jesús y por medio de la cual recibimos entonces todas las bendiciones que Él ganó por nosotros. El don de la fe, el regalo de la fe, nuestra simple confianza en las promesas de Dios nos conecta con la salvación que Dios ganó para nosotros. Jesús utilizó el ejemplo de la vid y los pámpanos, ¿no? En Juan capítulo 15, él dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Él refería a esta conexión de la fe. Somos como ramas o pámpanos injertados a la vid, Cristo quien nos da vida, y esa conexión es la fe en Jesús. Por medio de esa fe tenemos la vida espiritual fluyendo en nosotros todos los días que Cristo ganó por nosotros. Tenemos perdón, salvación, vida eterna. Excelente. Ok, hasta allí, amigos. Entonces, ¿cuáles preguntas tienen sobre este video, sobre las preguntas de repaso que acabamos de contestar? ¿Cuáles preguntas tienen? También damos la bienvenida a Rolando Soto, quien entró aquí. Buenos días, Rolando. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, pastor. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días también, compañeros. Igualmente, Rolando, un gusto verle en la clase el día de hoy. Gracias por venir. No, muchas gracias por usted por dedicar su tiempo para que podamos aprender más de la palabra de Dios. Claro, claro, sin problema, sin problema. Bienvenido. Ok. ¿Alguna pregunta entonces de parte de ustedes sobre estas preguntas de repaso? Ninguna. Ok. Excelente. Como mencioné, las primeras 4 van a estar, yo creo, en el proyecto final. Así que espero que hayan podido apuntar una respuesta allí. Bien. Ok, vamos a continuar entonces con la lección. El perdón que encontramos en Cristo Jesús es total, completo y eterno. Ustedes hicieron una lectura del Salmo 103 para el día de hoy, preparándose para la clase. Ese salmo describe el perdón de Dios en unas formas muy, muy bonitas. El perdón que Cristo ganó es así, que tan lejos como está el oeste del este, como el occidente del oriente, así de lejos Dios ha quitado nuestras transgresiones de nosotros. Si empezamos acá en Paraguay y vamos buscando el occidente, pues vamos a estar viajando por mucho tiempo, ¿no? Porque el mundo es redondo. Nunca vamos a encontrar el occidente, el oeste. Siempre podemos viajar más al oeste. Mi Dios está diciendo con esa ilustración, yo he quitado completamente en Cristo Jesús de ustedes sus pecados. Están tan lejos de mí y de ustedes como el oeste es del este. Bien, también dice en ese salmo, no nos ha tratado Dios como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Eso es cierto porque Dios trató a Cristo como nuestros pecados merecían y lo castigó a Cristo con el castigo eterno que merecíamos. Por eso puede tratarnos a Dios así de una forma tan inmerecida que no nos trata según nuestros pecados. En cambio, nos perdona, nos ama, está con nosotros, todo debido a Cristo. Muy bien. Ahora tenemos nosotros la salvación, la vida eterna y un hogar en el cielo esperándonos. Como Jesús dijo, yo voy a prepararles un lugar y si voy a regresar para traerlos para que estén conmigo. Ese hogar en el cielo será un lugar maravilloso donde no habrá pecado, ni los efectos del pecado, ni ningún otro mal.
y estaremos con nuestro Salvador para siempre. Hay una pregunta en sus proyectos finales que dice que ¿cuáles son los dos destinos del ser humano después de la muerte? Y si ustedes están apuntando respuestas para sus proyectos finales, aquí podrían también apuntar una respuesta. Voy a abrir esta pregunta para la clase. ¿Cuáles son los dos destinos finales del ser humano después de la muerte? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Juan Bautista levantó su mano. Juan, por favor. Sí, la Biblia hace referencia del cielo y hace referencia del infierno. O sea, va a ir al cielo o al infierno, uno de los dos. No sé si estoy correcto. Si no estoy correcto, corríjame, pastor. Está completamente correcto. ¿Quiénes irán al cielo según la Biblia? Sí, sí. ¿Puede seguir, Juan? Sí. ¿Quiénes irán al cielo según la Biblia? Todos aquellos que tienen su fe, que por medio de la palabra, el Espíritu Santo le ha dado fe y tienen su fe en el Señor Jesucristo. Y han puesto su fe y por medio de la fe han recibido los beneficios que el Señor Jesucristo pues nos otorga, que es el perdón y la vida perfecta del Señor Jesucristo. Ok, excelente, muchas gracias. Y entonces el infierno es el destino final, tristemente, para los que no tienen fe en Cristo como su Salvador. Sí, y esto la Biblia lo enseña en varios lugares, pero vamos a mencionar dos. Para los creyentes en Jesús, sus almas van directamente al cielo en el momento de la muerte. No hay ningún lugar de espera, ningún purgatorio. La Biblia habla de que cuando el creyente muere, su alma en ese momento va al cielo para estar con Jesús. Ustedes miraron en el video el ladrón en la cruz, ¿no? Ese criminal en la cruz que arrepintió y creyó en Cristo en los últimos momentos de su vida. Y Cristo, ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, tanto el alma de Jesús como el alma del criminal iban a encontrarse un poco más tarde ese mismo día en el cielo. También Pablo dice en Filipenses 1:23, cuando está hablando de su propia muerte, él dice, deseo partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. La muerte es un partir de este mundo para estar con Cristo. El alma va al cielo con Jesús y es mucho mejor que esta vida pecaminosa. Ahí disfruta de la perfección de la presencia de Cristo. Para los incrédulos, en cambio, sus almas van directamente al infierno, como demuestra Lucas 16, 22 y 23. Lucas 16, 22 al 23, donde vemos que en la historia del rico y el pobre Lázaro, el rico, quien no cree en Jesús, su alma va directo al infierno y en el momento de morir ya empieza a sufrir allí. Ok, entonces en ese sentido la muerte es como un juicio personal. Después de la muerte no hay oportunidad de cambiar el destino de uno. Es por esa razón que en Hebreos 9:27 dice que después de la muerte nos toca morir una sola vez y después el juicio de Dios, ¿no? Ok, veo que Richard levantó su mano. Richard tiene preguntas. Amén, profesor. Es lo que, bueno, para aclarar una cierta duda de lo que está diciendo, que la pregunta es, ¿cuáles son los dos destinos finales del ser humano? Perfecto, lo que dice, uno es el cielo y uno es el infierno. ¿Y quiénes van al cielo? La respuesta que dieron es que es tener fe en Jesús. Pero yo, basado en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, es muy correcto tener fe, pero
no solo basta la fe, porque si tenemos fe y estamos haciendo las cosas incorrectas, entonces no vamos a ir al cielo por más cristianos que seamos, sino tenemos que obedecer la palabra y tener fe, porque como dice 1 Corintios 6, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni gloria al Señor, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y qué pasa si yo tengo fe, pero soy uno de ellos? Entonces no voy a ir al cielo. No sé si estoy equivocado. Gracias por su pregunta, Ángel. Entonces, ¿la salvación depende de nuestra obediencia? Yo pienso de esa manera, también debemos obedecer, porque yo le hago la pregunta, ¿qué pasa si yo tengo fe, pero estoy andando mal haciendo estas cosas? Ok, gracias. Es una excelente pregunta. Debemos aclarar de una vez, y yo creo que lo hemos repetido muchas veces en este curso, pero vale la pena repetirlo, que la salvación no depende de nuestra obediencia de ninguna forma. La Biblia dice una vez tras otra que la salvación no es por obras. Entonces, depende solamente y completamente de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces recibimos la salvación como un regalo por la fe. Pero en cuanto a su pregunta, Ángel, entonces, la fe y la salvación que recibimos por la fe nos mueven a obedecer a Dios en gratitud, ¿no? Entonces el creyente va a estar luchando contra esos pecados y tratando de no pecar por agradecimiento a nuestro Salvador, quien nos amó y nos salvó. Y sí, la Biblia contiene advertencias. Si no luchamos, si nos entregamos de nuevo a la vida del pecado, vamos a perder la fe, tarde o temprano. Perder la fe es perder también la salvación. Si vamos a esos versículos de 1 de Corintios 6, primero Pablo ahí comparte la ley. Él dice que los fornicarios, los idólatros, los ávaros no van a recibir el reino, no van a entrar al reino de Dios. Eso es ley. Y de verdad nos acusa a cada uno de nosotros, ¿no? Somos culpables, igual que ellos. Aun si no he cometido fornicación, he tenido malos pensamientos y malos deseos que me hacen un fornicario en los ojos de Dios. Yo he amado al dinero. Yo he construido mis propios ídolos en mi corazón, amando otras cosas más que a Dios. Eso nos condena a todos. Pero ahí viene el Evangelio, la buena noticia, que Jesús con su muerte pagó por esos pecados. Igual que Pablo asegura a los corintios, por la fe en Cristo ustedes han sido justificados, lavados, santificados. Entonces en los ojos de Dios ya no son pecadores, ya no son fornicarios y ávaros, ya son sus hijos queridos. Entonces, esa buena noticia nos motiva a vivir como sus hijos queridos, dejar esos pecados en el pasado, luchar contra ellos. Entonces, sí, debemos tener cuidado de no agregar nuestra obediencia a la fe como un requisito para la salvación. Si hacemos eso, estamos poniendo obras como la causa de nuestra salvación, que no es bíblico, ¿verdad? Ok, Marlene levantó su mano, tiene una pregunta aquí también. Sí, pastor, mi pregunta es de acuerdo a lo que dicen una característica de ese versículo que el hermano leyó, que dice que no van a heredar el reino de los cielos los afeminados. Quisiera saber quiénes son estas personas. Gracias por la pregunta. Sí. Las palabras en griego allí, afeminados, y ¿cuál es la otra palabra que está al lado?
Yo no tengo a la mano mi Biblia y no tengo esos versículos aquí. ¿Alguien lo tiene abierto ahí? Richard, ¿tiene su Biblia abierta allí? El hermano dijo primera Corintios 16. No, capítulo 6, capítulo 6. Capítulo 6. Ok. 6, 9 y 10. Gracias, Richard. Sí. Dicen ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ahí está. Muchas gracias, Richard. Sí, los afeminados y los que echan con varones. Y habla de dos tipos. Sí, esas dos palabras en el griego parecen describir, bueno, las dos parecen describir el homosexualismo, o sea, actos homosexuales. Uno es el que, entre hombres, el que recibe y el otro es el que da, por decir. No voy a entrar en detalles, pero ese es el sentido de las palabras en griego, aunque Dios está condenando todo tipo de acto homosexual con esas palabras. ¿Claro, Marlene? ¿Ya quedó claro? Sí, pastor. Sí, yo tenía más o menos así como que de eso se trataba, ¿verdad? Pero solo quería aclararlo para no tener esa duda. Pero sí está bien. Hoy sí me quedó claro. Muchas gracias, pastor. Ok, gracias a usted. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Muchas gracias. Buenas preguntas y con toda confianza que sigan haciendo preguntas así. Como dije, la muerte entonces en cierto sentido es un juicio personal, pero también la Biblia habla de un juicio público. Y eso nos lleva a una discusión sobre los últimos tiempos. Desafortunadamente, a muchas personas se les han impartido enseñanzas erróneas sobre el fin del mundo. Es uno de los lugares de doctrina donde hay mucha malinterpretación de lo que dice la Biblia. Por esa razón pasaremos unos minutos hablando sobre algunas de las enseñanzas verdaderas de la Biblia en cuanto a los últimos días y también una enseñanza prevalente y falsa sobre los últimos días. Primero, la Biblia enseña que ya estamos en los últimos tiempos. Algunos piensan que los últimos tiempos son ya todavía un evento en el futuro distante o el futuro cercano. Pero Pedro en su primera carta, primero de Pedro 1, capítulo 1, versículo 20, dice que ya estamos viviendo en los últimos tiempos. Los últimos tiempos refieren a esta época en que vivimos, la época entre la ascensión de Cristo al cielo y ese día cuando volverá a la tierra, igual que Él prometió, y los ángeles, el día de su ascensión, prometieron también, ¿verdad? Este mismo Jesús que al cielo ascendió, del cielo descenderá de la misma forma. Ustedes verán eso con los ángeles. El juicio público en el último día entonces aún no se espera y la Biblia dice que podría llegar en cualquier momento. Nadie sabe cuándo será, ni el día ni la hora de su venida. Esa es una pregunta en sus proyectos finales también, por cierto. Y pueden citar ahí Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 2. Ahí Pablo dice, no sabemos el día ni la hora de su venida. También Jesús lo dijo en Mateo 24, que su venida será como un ladrón en la noche. En mi experiencia, los ladrones no tocan tu puerta el día antes de robarte diciendo, por cierto, esta noche voy a visitar a las 4 de la mañana y romper tu vidrio y entrar y robar tu tele, solo para que quedas avisado. Y no hacen eso, ¿verdad? Es una sorpresa. Y eso dice Cristo sobre su segunda venida también entonces, que será sin aviso previo, será una sorpresa. Claro, para los creyentes, aunque nos sorprenda en un sentido porque no sabemos el día ni la hora tampoco, no nos sorprende en el sentido de que estamos esperando esto.
y podemos esperarlo sin miedo. Algunos cuando piensan del último día, del juicio de Dios, les agarra un miedo. Si somos honestos, yo creo que nos da un poco de miedo a todos nosotros, pero el Evangelio quita nuestro miedo. ¿En quién depende la salvación? En Cristo, no en mis obras. Cristo hizo su trabajo perfectamente. Por fe en Cristo yo soy perdonado y salvo. En ese día, como Jesús mismo dijo, podemos levantar nuestras cabezas en gozo porque nuestra redención ya llegó. Así que podemos esperar con gozo la segunda venida de Cristo y sin miedo por causa de Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Pero también debemos ser avisados, entonces, si alguien predice el fin del mundo, están equivocados. Están equivocados porque Jesús mismo dijo, nadie puede hacer eso. Si salen en YouTube diciendo que Cristo va a llegar el 27 de diciembre de este año, pueden con toda confianza borrar ese video, saber que no es correcto, porque nuestro Salvador no miente. Después del día del juicio, los creyentes en Jesús estarán en el cielo con Dios para siempre y los incrédulos estarán en el infierno para siempre. Eso lo vemos en Mateo 25, 46, donde dice que los justos, los creyentes en Cristo, irán a la vida eterna y los incrédulos al castigo eterno. Pero esa vida eterna, el hogar perfecto que Cristo está preparando por nosotros, eso lo heredamos solamente por medio de la fe en Jesucristo, no por nuestras obras, ¿verdad? Muy bien, hasta allí, una pausa más para preguntas sobre este tema. ¿Qué piensan? ¿Cuáles preguntas tienen? María levantó su mano. María, ¿cuál es su pregunta? Pastor, o sea, de lo que usted acaba de hablar, de pronto le da la respuesta más clara al compañero que dijo de lo de las obras, ¿no? En este tiempo, o sea, está para terminar el tiempo de la gracia, que fue lo que Jesucristo hizo por nosotros. Pero después viene la otra, ¿no? Por eso el mundo no es el fin, porque es o sea, viene está a punto de acabar el tiempo de la gracia, o estoy equivocada. Bueno, bíblicamente el tiempo de la gracia es el tiempo que Dios regala a cada ser humano para arrepentirse, creer en Cristo y ser salvo. Entonces, para el individuo, el tiempo de la gracia se acaba cuando se muere. O, usted tiene razón, en el día de juicio, en el último día, el tiempo de la gracia se acabará para todos. En el sentido de que ya después de eso no hay oportunidad de creer en Cristo y ser salvo. Sí. Hasta ahí nos llegó la oportunidad de confesar y declarar que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Que lo que Él hizo en la cruz fue para nuestra salvación. Sí, por eso Pablo en 2 de Corintios capítulo 6 dice que no tardemos, ¿verdad? Hoy es el día de la salvación, él dice. Muy bien, gracias por su pregunta. ¿Ok? ¿Alguien más tiene preguntas? Sí, Ángel Lara levantó su mano. Ángel, gracias. Sí, pastor, gracias por la oportunidad. Solo una consultita, así como mirábamos en el video de los dos, por decirlo así, de los crucificados. En el momento se sabe de que uno de ellos, bueno, los dos llevaban una vida en pecado, pero en el momento que ya estaban a la par de Cristo, por decirlo así, uno reconoce en el momento que Él es el Dios verdadero. Entonces mi pregunta es, ¿podemos haber llevado una vida precaminosa, pastor? Pero si en el momento de tal vez de nuestra agonía, de nuestra muerte y sabiendo que estamos por morirnos, en el momento reconocemos que Dios es nuestro Salvador, ¿hay perdón, pastor? Claro, sí, eso lo enseña esa historia muy, muy claramente, que el Espíritu Santo es capaz de obrar fe en nuestros corazones
cuando somos bebés, pero también en nuestro lecho de la muerte. Ok. Sí, el Espíritu Santo puede utilizar la palabra para obrar fe en nuestros corazones en cualquier momento de nuestras vidas. Algunos, viendo esa historia, piensan eso no es justo. O sea, uno puede vivir toda una vida en pecado y al final arrepentirse y creer y ser salvo. Pero ese pensar es que la salvación depende de alguna forma de nuestras obras, ¿verdad? No es así, es gratuito, por gracia. Y se ofrece entonces también a todo pecador, sea quien sea. No debemos dejar que nuestra carne pecaminosa utilice el ejemplo del ladrón en la cruz para pensar, pues entonces puedo vivir en pecado toda mi vida y arrepentirme al último momento. Sí, pastor, se lo hacía por eso mismo, perdón, por eso mismo que usted está diciendo ahorita en el final, porque muchos nos escondemos en el pecado y no estoy juzgando, sino que he visto personas que de repente dicen lo que usted acaba de decir, yo voy a pecar ahorita y voy a hacer mi vida al libre vendrío y de todos modos Jesús me va a perdonar y ahí es donde no se acomodan en el pecado, ¿verdad? Eso es por eso yo se lo hacía la pregunta. Sí, hay dos, y personas que piensan así están engañándose por dos razones bíblicas. Primero, el seguir pecando es esclavitud. De eso nos liberó Cristo, pero seguir pecando sería regresar a esclavitud. Y uno piensa, más tarde voy a arrepentirme, pero la naturaleza del pecado es que nos esclaviza. Así que más tarde es muy probable que esa persona no va a querer arrepentirse, porque ya el pecado tendrá dominio sobre él de nuevo. Así que y también la otra es, nosotros no sabemos el día ni la hora de nuestra muerte tampoco. Uno podría pensar, más después voy a arrepentirme. Tal vez no tengas un después. Tal vez hoy mismo el Señor te lleva. Así que por esas dos razones el pensar así es engañarse a uno mismo. La verdad es que la buena noticia de la muerte y la resurrección de Cristo que nos salva nos da otros deseos. Nos reemplaza los deseos de querer seguir pecando y nos da deseos de amar y obedecer a Cristo, quien nos salvó. Entonces queremos vivir conforme a esos nuevos deseos que Dios nos ha dado. Yo estoy seguro si alguien preguntara a ese ladrón en la cruz, que está en el cielo en este momento, si alguien le preguntara, él diría, ojalá que hubiera conocido a Cristo como mi Salvador más antes en mi vida. Yo desperdicié toda la vida viviendo una vida vana. Ojalá que hubiera conocido a Cristo más antes en mi vida. Y esa es nuestra actitud también, ¿verdad? Bien, ok. Richard levantó su mano. Richard. Amén, profesor. Mi pregunta es hablando del fin del mundo. Usted habló, yo escuché que habló solamente del fin del mundo, la segunda venida de Cristo. ¿Y qué del rapto? ¿Qué usted me dice del rapto? Excelente pregunta. Y de hecho, usted está leyendo mi mente, yo creo. Porque esa es la siguiente pregunta en nuestra presentación para el día de hoy. Así que sí, es una muy buena pregunta, Richard. ¿Es bíblica la enseñanza del arrebatamiento o del rapto? Sí, claro. Como algunos... Porque le pregunto, disculpe que le interrumpa, le pregunto esto porque muchos no creen en un arrebatamiento. Y la verdad eso es falso, según la palabra. Okay, sí. Vamos a estudiar el tema. Vamos a estudiar el tema ahora mismo, entonces. Gracias por hacer esa pregunta. Primero, para explicar un poco, el arrebatamiento o el rapto de los santos es una enseñanza que forma parte del pensar teológico que se llama el mileniarismo. El mileniarismo. Y no vamos a estudiar todo ese tema hoy, sería de hecho es todo un curso.
en Academia Cristo. Y si quieren que pase los videos, hay 6 videos que tenemos sobre este tema y bien puedo después de la clase. Pero vamos a enfocarnos, sí, en el rapto. La enseñanza es la siguiente. Algunos creyentes, algunas iglesias enseñan que en un momento antes del último día, muy antes del último día, Cristo va a venir, dicen ellos, de una forma invisible. O sea, el mundo no va a percibirlo. Y va a raptar o arrebatar a los creyentes y llevarlos al cielo. Van a desaparecer así, dicen ellos. Y el mundo incrédulo será dejado así sorprendido. ¿Dónde se fueron? Y a lo mejor han visto películas que muestran esta enseñanza sobre el rapto. En inglés se llama Left Behind, que salieron hace unos 20 años en los Estados Unidos, que de repente hay un avión y no hay un piloto, porque el piloto era un creyente y fue raptado y empieza a caer el avión. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre esta enseñanza? Vamos a estudiar unos versículos que nos van a ayudar a ver si es bíblica o no esta enseñanza. Primero, ¿cuántas venidas futuras de Jesús esperamos? ¿Cuántas venidas futuras de Jesús esperamos? Según los que enseñan un rapto, va a haber más que una. Vendrá para el rapto de forma invisible para arrebatar a los creyentes. Luego, según ellos, muchos va a venir para también reinar durante el milenio y luego vendrá para juzgar al mundo también. Hablan de 2 o 3 o a veces 4 venidas futuras de Cristo. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia solo habla de una venida más de Jesús. Cada vez que los apóstoles hablan de la siguiente venida, hablan de la venida, no las venidas de Cristo. Y aquí hay algunos versículos que enseñan eso. Segundo de Tesalonicenses 2:1. Hebreos 9, capítulo 9, versículo 28. Ese lo dice muy claramente. Primero habla de la primera venida de Cristo para nuestra salvación y luego dice, vendrá por segunda vez para traer la salvación eterna a todos los que le esperan, Es decir, solamente hay 2 venidas. Una para nuestra salvación hace 2000 años y otra para traernos esa salvación eterna que ganó por nosotros. Primero de Pedro 2, versículo 12, también refiere a una venida siguiente de Cristo. Entonces, la Biblia habla de una venida futura de Jesús y lo describe como el día cuando Él traerá la salvación eterna a todos los creyentes. Es decir, ese es el último día, cuando ya estaremos en nuestro hogar eterno con Jesús. Bien. ¿Cómo será la venida de Jesús en el último día? Según la Biblia. Según los que enseñan un rapto o arrebatamiento de los santos, será invisible a casi todos y desaparecerán los creyentes del mundo. Pero ¿qué dice la Biblia sobre la única segunda venida de Cristo en el último día? No será invisible, no será imperceptible. En cambio, ¿alguien puede leer estos versículos? Yo, pastor. Por favor, sí. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Amén. Muchas gracias. ¿Está describiendo Jesús una venida invisible acá? No. Todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre. En la siguiente venida de Jesús vendrá de las nubes
visible a toda la humanidad. ¿Cómo puede ser eso? Porque el mundo es redondo, pues para Jesús no hay nada imposible. Entonces, Él lo va a hacer para que todos miren su regreso en el último día. Otro versículo que enseña lo mismo. ¿Alguien puede leer esto? Yo, pastor. Por favor, sí. Dicen, miren, ya viene en las nubes y todos lo verán, aún los que traspasaron. Ok. Ahí está en Apocalipsis 1. Juan está hablando de la segunda venida de Jesús y él dice que todos lo verán, aún los que lo traspasaron, aún los que lo crucificaron. Van a estar presentes para verlo en su segunda venida. Eso va mano en mano con la otra enseñanza bíblica sobre ese último día, la resurrección de los muertos. Cristo dice que resucitará a todos los muertos en el último día. En Juan capítulo 5, él dice eso, que tanto incrédulos como creyentes serán resucitados para el juicio. Y en Juan capítulo 6, él menciona cuándo sucederá eso. Él dice, de los creyentes, yo los resucitaré en el día final, el día postrero. Entonces, ahí está. Ahora, vamos a mirar, porque los que enseñan un arrebatamiento toman la palabra para esa enseñanza de la Biblia. Por eso a veces es un poco confuso, porque tiene una apariencia de ser bíblica la enseñanza. Ellos utilizan 1 de Tesalonicenses 4 para enseñar su doctrina falsa de un arrebatamiento. Pero vamos a leer esa sección y vamos a contestar la pregunta, ¿qué evento se describe ahí en 1 de Tesalonicenses 4? Entonces, ¿alguien puede leer estos versículos, por favor? Yo, pastor. Por favor, por favor. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Ok. Aquí encontramos entonces la palabra arrebatados, ¿verdad? Ahí está, seremos arrebatados juntamente con los muertos creyentes ahora resucitados. Y la pregunta es, ¿qué evento se describe aquí? No describe una venida invisible e imperceptible, como dicen ellos, antes de la última venida. Miren esto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esa descripción es casi igual a la que leímos de Mateo 24, ¿no? Con gran poder y gloria vendrá. Con gran poder y gloria. O sea, todos van a poder escuchar y ver esta venida. Entonces, ¿qué evento se describe aquí? Pues se describe el mismo último día, el día de juicio. Pablo no menciona el juicio en estos versículos porque no es su punto, no es su propósito. Él está escribiendo estas palabras para consolar a creyentes que están llorando las muertes de sus compañeros en la fe. Están preguntando qué sucederá con ellos. Entonces, Pablo no menciona el juicio aquí, pero sí menciona la resurrección y dice que va a haber una reunión de nosotros y Jesús y todos los creyentes en Cristo que han muerto en ese último día y jamás vamos a volver a ser separados. Así que estos eventos ocurren no antes del último día, no en un rapto invisible, sino está describiendo el mismo último día, cuando Cristo vendrá, resucitará a todos, tendrá el juicio y nos llevará a la vida eterna. Muy bien.
Un punto más y luego vamos a contestar cualquier pregunta que tengan sobre este tema. ¿Cómo se opone la enseñanza del rapto a la enseñanza bíblica de salvación por gracia sola? Ahora, tal vez no todos, pero la mayoría de los que enseñan un rapto dicen algo así, que ser raptado depende de las obras del creyente. Que solamente los creyentes que están viviendo su fe y viviendo en santidad van a poder ser raptados. Desde los mejores creyentes, sí. Los demás van a tener que pasar por sufrimiento aquí en el mundo por un tiempo más. Pero eso es salvación por obras, ¿no? Están enseñando que nuestras obras, por una parte, nos califican para el rapto. Eso está haciéndoles confiar en sus obras para escapar la destrucción del mundo. Pero la Biblia jamás dice eso. La Biblia nos asegura que somos salvos por la fe sola, no por las obras. Que todo creyente es completamente perdonado y santo por la fe en Cristo, y un hijo querido de Dios. Y en el último día todo creyente será salvo y llevado al lugar eterno que Jesús nos preparó. Ok, hasta allí entonces, ¿cuáles preguntas tienen sobre este tema del rapto o el arrebatamiento? Sin pena, sin miedo. Sí, Marcos levantó su mano. Gracias, Marcos. Gracias, pastor. El rapto, pastor, yo creo que es algo real, porque le comento, un día mi hija soñó al respecto, y cuando nos contó, viera que ella llorando estaba, porque dice, cuando ella dice que fue arrebatado, dice que empezó a ver los que se quedaron en la tierra, dice que, y en su sueño dijo ella que qué será de ellos los que se quedaron, dice, ¿verdad? Entonces, son señales a veces que a través de sueños, ¿verdad? Dios nos puede mostrar, ¿verdad? Entonces nosotros creemos también porque hay personas que, o sea, yo siempre les hablo a mis amigos, ¿va? A veces vamos en el carro de la empresa y les digo, ¿qué hará? ¿Qué harías si yo voy manejando, vos vas manejando y viene el día del Señor? Yo me voy y vos te quedás. Y si yo voy manejando, el carro va a chocar. Entonces a veces yo les hablo eso a mis compañeros y yo digo que es necesario para, como dice el dicho, animar a unos a otros para que a poco van entendiendo, o a través de lo que uno cuenta, las personas se animan a conocer a Jesús, ¿va? Eso era mi comentario, pastor. Ok, gracias por el comentario. Bueno, como acabamos de ver, la enseñanza del rapto, así como lo enseñan, que será antes de la segunda venida de Cristo, los creyentes arrebatados, incrédulos dejados por un tiempo. Eso no es lo que la Biblia enseña. No es lo que la Biblia enseña. Entonces, aun si creyentes tienen sueños sobre eso, no debemos confiar en nuestros sueños más que en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios indica que hay solamente una venida de Cristo que nos espera en ese último día, cuando vendrá y resucitará a todos los muertos y juzgará al mundo entero. Así que sí, esa enseñanza bíblica sobre la venida de Cristo en el último día, sí, nos hace pensar y evaluar la vida todos los días. Para los creyentes es un recordatorio de vivir en arrepentimiento y confiando en Cristo para nuestra salvación, porque no sabemos ni el día ni la hora cuando nos espera. ¿Verdad? Ok, María levantó su mano. María, gracias.
No, pastor, pues es casi lo mismo que acaba de decir el hermano. Yo pues, he tenido un estudio donde habla de eso, por eso le hablaba ahora rato de la gracia, que hay un tiempo, o sea, nos va a haber el arrebatamiento de las personas que confiamos en Dios, no las que hicimos obras, no, sino las que aceptamos a Cristo, y después viene el castigo para los que no lo aceptaron, pero tienen una oportunidad. Que yo había aprendido. Es como que es nuevo, ¿no? Sí, Y es una enseñanza prevalente en muchas iglesias evangélicas, principalmente en los Estados Unidos y en Latinoamérica. Pero no es una enseñanza histórica tampoco. De hecho, es algo muy nuevo. Surgió esta enseñanza del rapto en Escocia en el siglo XVIII, XIX, y se infiltró al cristianismo de los Estados Unidos por medio de una Biblia popular en ese entonces que tenía notas al pie de la página enseñando sobre el rapto. Así que sí, yo sé que es algo nuevo para muchos de ustedes, pero mi recomendación es seguir estudiando el tema. Sí. Sí, pues eso. Perdón. Entonces, como eso, entonces uno escudriñar más las escrituras para poder quedar claro en el tema, ¿no? Y de pronto no ir a llevarle a otras personas el mismo error. Sí, recomiendo que estudien y tenemos algunos recursos muy buenos en Academia Cristo que pueden darles los versículos bíblicos que hablan de los últimos días y del último día que pueden aclarar sus dudas sobre este tema. Sí, muy bien. Ok. Ok, gracias. Richard levantó su mano. Gracias. Amén, profesor. Para ver, salir un poco de duda y aclarar las cosas. La Biblia en la segunda venida. ¿Y cuál fue la primera venida? La primera venida ya pasó hace 2000 años. La primera venida es cuando vino así en carne. Sí. Sí, por eso es este versículo, a ver, Hebreos 9:28 nos ayuda allí. Habla de su primera venida en la carne para ganar nuestra salvación. Y luego dice que vendrá por segunda vez para traernos esa salvación también. Amén. Amén. ¿Cuáles otras preguntas tenía Richard? Sí. No solamente eso, como estamos hablando de la segunda venida, y para aclarar dije, ¿cuál fue la primera venida? Y estaba pensando en cuando Él vino en carne, a cumplir la voluntad de Dios. Sí. Esa es lo que llamamos nosotros su primera venida. Y tiene fundación bíblica, porque sí, vino en carne una vez y segunda vez será en el último día para redimirnos. Gracias por la pregunta, gracias. Muy bien. Rolando Soto levantó su mano, por favor. Sí, pastor, por una aclaración más bien, recordando esa cuestión de la segunda venida, ¿verdad? Sí. Hay un grupo que tuvo origen en China y se está expandiendo mucho por las redes sociales y que predica que Cristo volverá por segunda vez, pero así como vino la primera vez, es decir, teniendo el proceso otra vez de nacer, pasar como niño, etcétera. Que me parece que no es la enseñanza bíblica, por lo menos en Hechos, que dice que descenderá así como lo vieron ascender al cielo, ¿verdad? Entonces, respecto a eso, quisiera saber, ¿verdad? Si podría compartirnos algo. ¿Cuál es la enseñanza bíblica? Justamente, no sé si alguno del grupo escuchó esa teoría o puede llegar justamente a escuchar, ¿verdad? Entonces, para estar preparados también. Sí, gracias. Yo no sabía de ese grupo. Muy interesante, voy a investigar su enseñanza un poco más. Pero lo que sí puedo decir con seguridad es que usted tiene razón. La Biblia describe la segunda venida de Cristo en el último día como con gran poder y gloria.
no va a nacer humildemente otra vez como un ser humano. Eso fue para ganar nuestra salvación y ya hizo eso. Entonces la segunda venida será con gran poder y gloria para mostrar a todos que Él es el Salvador victorioso. Y como usted dijo, será descendiendo desde las nubes, como los ángeles el día de ascensión prometieron a los discípulos, y será visible a todos. Sí, estoy de acuerdo con usted. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, no sé de dónde saca ese grupo su idea de que va a nacer humildemente de nuevo. Sí. ¿Usted sabe cómo se llama ese grupo, Rolando? Me estoy recordando, pero Pastor, justamente hace unas semanas encontré en un grupo de la Iglesia Luterana Confesional de Colombia, parece que se infiltró en uno de los grupos y estaban haciendo propaganda, pero es de China. No sé si el hermano sí, ahí sí, pastor, hermano, yo le voy a apoyar en eso, eso igual yo estuve viendo esa doctrina falsa y lo estuve viendo porque uno tiene que abrir los ojos y estar pendientes a no creer cosas mundanales, ¿verdad? El grupo se autodenomina el Dios Todopoderoso, es la secta prohibida. Aún ellos se autodenominan pastores y hacen lo que son células familiares, entre comillas, ¿verdad? Dando una falsa transgresiva, retrocediendo a lo que es la venida del Señor, como dice que lo hará nuevamente, porque Él no puede venir en espíritu, sino que Él tendría que volver a nacer como humano para volver a perdonarnos. Entonces es algo negativo, pues. Y hablando de todo esto del arrebatamiento, igual yo, pastor, hasta el día de ahora, hace 10 minutos también estaba equivocado, pero qué bueno de que hay personas que Dios manda ángeles para que nosotros podamos entender lo que Dios, el propósito de Dios, ¿verdad? Porque el propósito es solo uno, encontrarlo en las Sagradas Escrituras, no en historias, ni en fábulas, ni en suplementos, sino que la Sagrada Escritura. Entonces el consejo que yo les doy, hermanos, mire pues, mediante nosotros vayamos en el proceso, nos daremos cuenta que el verdadero significado es conocer a Dios, pero mediante a lo que Él está escrito, ¿sí? Y no nos dejemos engañar porque dice que la venida de Dios falta, nadie lo sabe, y dice que tiene que cumplirse la apostasía antes de todo esto. Esa es mi participación, pastor. Gracias por la exhortación de basar nuestras creencias siempre en las Sagradas Escrituras y lo que ellos dicen. Sí, el argumento que Jesús es espíritu y por eso tendrá que encarnarse de nuevo, no tiene apoyo bíblico tampoco. Después de su resurrección, Él no se resucitó solo como espíritu. Recuerdan que Él dio muchas pruebas convincentes a sus discípulos que carne y hueso había resucitado corporalmente. Tocando sus manos y la herida en su costado, comiendo pescado frente a ellos mostraba que corporalmente había resucitado. Y así ascendió al cielo también. Entonces, sigue siendo Jesús ahora nuestro Dios, pero también nuestro hermano en la humanidad. Tiene todavía una naturaleza humana. Bien, gracias por eso. También Marlene levantó su mano. Marlene, por favor. Sí, pastor, lo que yo quería comentar acerca del arrebatamiento, ¿verdad? Y la segunda venida de Jesús, es que algunas personas lo que han enseñado es de acuerdo a lo que, bueno, ahorita no, yo estaba buscando el texto porque yo parece que lo he visto en Apocalipsis, de que habla de que el Señor va a limpiar la tierra y que para que luego todos estemos aquí en la tierra, algo así. Entonces eso es lo que las personas enseñan acerca del arrebatamiento, que todos los creyentes en Cristo van a ser arrebatados porque el Señor en los 7 años que habla la Biblia también, que dice de años de abundancia y también de los otros años básicamente podría decir de escasez o de sufrimiento. Entonces en ese tiempo la iglesia no va a vivir ese tiempo porque como que ya ha pasado el arrebatamiento, entonces van a estar en el cielo.
eso yo quería saber si eso es así como que real o básicamente no, es una enseñanza más acerca del arrebatamiento. Sí. Estamos ahora tratándolos con lo que se llaman presuposiciones. Cuando nos acercamos a la Biblia con una presuposición y luego interpretamos la Biblia conforme a lo que pensamos que está correcto, esa presuposición. Y aquí la presuposición es el rapto. Algunos estudian la Biblia habiendo aprendido eso y creyendo que es cierto, estudian la Biblia a base de eso y hayan entonces referencias al rapto donde de hecho no están. Un ejemplo sería en los sueños de José en el Antiguo Testamento, cuando José vio 7 años de abundancia, 7 años de escasez. A lo mejor interpretan eso como algo futuro también, pero el texto no indica eso. Los 7 años de José eran años que ya sucedieron hace unos 3.800 años, cuando en Egipto había 7 años de abundancia, luego 7 años de escasez, y José rescató a Egipto de esa hambre. No tiene una referencia o una promesa que habrá 7 años en el futuro, así tampoco. Y sí, hay versículos en Apocalipsis que hablan del cegar de la tierra. También en Mateo 24 Jesús describe su segunda venida así. Pero no es una referencia al rapto, así como lo enseña. Es más bien una referencia al día de juicio, cuando Cristo vendrá. Y sí, como alguien que está cosechando, ¿verdad? Él va a recoger el trigo y llevarlo al granero, a la vida eterna, y va a tomar la paja y enviarlo al fuego eterno. Así como también dijo Juan el Bautista cuando estaba predicando. Pero eso en el día de juicio. Está refiriendo al hecho de que después del juicio vamos los creyentes al cielo, van los incrédulos al infierno. Gracias por sus preguntas. Y si tiene más preguntas sobre eso, Marlene, con confianza me puede enviarlas a mi WhatsApp. No hay ningún problema. Sí, gracias, pastor. Muchas gracias. Okay. Sí. Ok, María, por favor. No, pastor, pues que queda más que comprobado, que reconfirmado que lo que dice la palabra es cierto. Dice una cita que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. De verdad que no estudiamos, no escudriñamos suficiente las escrituras y por eso nos dejamos creer o de lo primero que nos dicen. Entonces, eso era como un apunte, ¿verdad que sí? Nos queda bien claro con esta enseñanza suya de hoy y este estudio que todo lo vamos a encontrar, la verdad está en la Biblia, no es en lo que nos digan, ni si es en la Biblia. Conoceréis la verdad nos hará libres. Amén, sí. Es nuestro deseo principal que ustedes no crean a toda voz espiritual, ni tampoco me crean a mí, sino que basen su fe siempre en lo que la Biblia dice, que ustedes escudriñen las escrituras y así encuentren por el Espíritu Santo la verdad. Sí. Gracias. Entonces vamos a una cosa más para terminar esta clase. Ya estamos terminando el curso Dios Verdadero y quería recordarles del propósito de Academia Cristo. Primero, queremos ayudarles a ustedes a crecer en su conocimiento de la palabra, como acabamos de decir, ¿verdad? Queremos ayudarles a escudriñar las escrituras. También queremos capacitarles para cumplir la gran comisión. A lo largo de estos cursos, hay preguntas, hay proyectos finales que están diseñados para ayudarles a compartir su fe con otros. En algunos cursos van a aprender un método, se llama las 4C, para poder compartir de una forma fácil y repetible una historia bíblica con alguien más. Así enseñar una historia bíblica. Y en todos los cursos hay preguntas diseñadas para ayudarles a compartir la esperanza que tienen, para formar en sus propias palabras lo que creen sobre Cristo en su corazón.
También queremos ayudarles a llevar la palabra a otros en el sentido de que si alguien está interesado en sembrar un grupo nuevo, empezar un grupo de estudio bíblico en sus casas, estamos aquí para apoyar con eso. Y eso nos lleva a la siguiente diapositiva. Si alguien de ustedes está interesado en reunir un grupo para estudiar la Biblia en sus casas, nos avisa, por favor, me avisa. Si pueden enviarme un mensaje por WhatsApp, por interno, diciendo estoy interesado en eso. Y vamos a brindarle más información sobre cómo pueden hacer eso. El otro punto, si alguien en la clase hoy está diciendo, ¿saben qué? Yo estoy de acuerdo con lo que estoy aprendiendo aquí. Esta es la enseñanza bíblica. También me avisan si quieren unirse a nosotros porque está de acuerdo con nuestra doctrina. Eso se llama acuerdo doctrinal. Y es algo que nosotros podemos estudiar un documento juntos y declarar que estamos unidos en nuestra doctrina. Y así podemos trabajar juntos en el futuro también. Pero si eso aplica a alguno de ustedes, me avisan por WhatsApp, por interno, por favor. Bien. Entonces, la evaluación final. Ya publiqué la información en el grupo. ¿Alguien tiene una pregunta sobre esa evaluación, el proyecto final, antes de terminar? Okay. Con confianza, si llegan a tener una pregunta mientras van haciendo el proyecto, un mensaje por interno. Estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta que tengan. Excelente. Vamos a terminar con una oración entonces. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por las verdades que hemos aprendido en este curso. Verdades tan importantes como quién es Dios, y qué hace para salvarnos. Verdades también que traen consuelo a nuestros corazones. El saber que la obra de la salvación es 100% tuya, Dios. El Padre envió a su Hijo. El Hijo vino y se hizo uno de nosotros para ser nuestro sustituto. El Espíritu Santo, por medio del Evangelio, llegó a nuestros corazones para obrar la fe como un don. Todo eso nos asegura que somos perdonados y salvos, que el cielo es 100% por gracia. Sí, Señor. Señor Jesús, que utilices estas enseñanzas para edificarnos más y más en nuestra fe en ti y también para ayudarnos a compartir esa fe en ti con otros. Es en tu nombre, Jesús, que te lo pedimos. Amén. Amén. Okay. Ahí estamos, amigos. Los que Gracias, tienen profesor. Dios le bendiga. Igualmente, Richard, igualmente, sí. A todos, muchas gracias por esta oportunidad de enseñarles y primero Dios, nos encontraremos en más cursos aquí en Academia de Cristo. Ok, pastor, muchas gracias. La verdad que ha sido de los cursos, la verdad, que más me ha motivado. Ha quitado de mi mente muchas dudas, me ha despejado y lo que me enseña ahora con este curso de la enseñanza, el Dios verdadero, a escudriñar más la palabra y no dejarme engañar. Gracias, pastor, que Dios lo siga usando y lo lleve a los confines del mundo. A ustedes también, hermanos, muy pronto ya nos veremos en la misma comisión y gracias. Espero verlos en otro curso. Chao. Dios me los bendiga. Igualmente, Ángel, muchas gracias. Amén.